El aroma del jazmín y el aceite para armas. Eso es lo que más recuerdo del día de mi boda. No los cientos de invitados con sus trajes caros. No la catedral con sus vidrieras que filtraban la luz de colores sobre los suelos de mármol. Ni siquiera el vestido con incrustaciones de diamantes que pesaba tanto sobre mis hombros que parecía que llevaba cadenas. Solo el jazmín de mi ramo y el olor metálico del aceite para armas de los hombres que flanqueaban el pasillo, con sus armas apenas ocultas bajo la lana italiana. Tenía 23 años y me había estado preparando para este momento toda mi vida. Mantén la cabeza alta, Paige, me susurró mi madre mientras me ajustaba el velo por última vez. Sus manos eran firmes, expertas. Ya lo había hecho antes. Primero para mi hermana Charlotte hace 3 años, luego para mi prima María el verano pasado. Recuerda lo que te hemos enseñado. Una mujer moreno nunca muestra debilidad, nunca muestra miedo. Asentí con la cabeza, con el cuello recto y una expresión cuidadosamente neutra. La mujer que me miraba desde el espejo de cuerpo entero parecía una desconocida. El cabello oscuro peinado en un elaborado recogido. El maquillaje aplicado con precisión quirúrgica para resaltar mis ojos verdes y mis pómulos altos. Los labios pintados del tono exacto de la sangre arterial. Parecía lo que era, una ofrenda cuidadosamente elaborada, un tratado de paz envuelto en seda blanca y encaje. La familia Mareno me había estado preparando para el matrimonio desde que tenía 6 años. Mientras otras niñas aprendían a montar en bicicleta y a jugar con muñecas, yo aprendía a caminar con tacones, a hablar 4 idiomas, a reconocer las sutiles dinámicas de poder en cualquier estancia. A los 10 años, ya era capaz de organizar una cena para 50 personas, dirigir al personal doméstico y descifrar los significados ocultos en conversaciones aparentemente casuales. A los 15 entendía perfectamente lo que me esperaba si alguna vez traicionaba a mi futuro marido. Una bala, rápida y definitiva, disparada por mi propio padre si fuera necesario. Esa era la norma en nuestro mundo. La lealtad por encima de todo, la familia por encima de todo. Y para las mujeres como yo, el matrimonio era la prueba definitiva de ambas cosas. «Está esperando», dijo mi padre desde la puerta. Víctor Moreno, jefe de la familia mafiosa más poderosa de la costa este, me miró con algo que podría haber sido orgullo o podría haber sido evaluación. Con él siempre era difícil saberlo. «¿Estás lista?» ¿Estaba lista para casarme con un hombre al que había visto exactamente 3 veces? ¿Lista para unirme para siempre a Preston Wolf, el lobo de Wall Street, como lo llamaban, el despiadado ejecutor que había construido un imperio basado en el miedo y la violencia? ¿Lista para dejar atrás todo lo que me era familiar y entrar en un mundo en el que un paso en falso podía significar la muerte? Sí, padre, dije, porque solo había una respuesta aceptable. Porque había estado preparada para esto toda mi vida, quisiera o no. La música del órgano se intensificó cuando se abrieron las puertas. Coloqué mi mano sobre el brazo de mi padre y comenzamos el largo camino por el pasillo. Cada rostro que se volvía para mirarme era un cálculo, una valoración de mi valía y mi valor. Los Mareno casaban a su hija menor con la familia Wolf, fortaleciendo una alianza que se había negociado durante meses en salas llenas de humo, entre whisky caro y amenazas veladas. Y allí, al final de ese pasillo interminable, estaba mi futuro. Preston Wolf tenía 35 años, 12 más que yo, e incluso yo tenía que admitir que era impresionante. Alto, de hombros anchos, con cabello oscuro salpicado de canas prematuras y ojos del color de las tormentas invernales. Su rostro era todo ángulos duros y bordes afilados, un rostro que nunca había aprendido a sonreír con facilidad. Llevaba su esmoquín como una armadura, y cuando su mirada se encontró con la mía, sentí el impacto como si fuera algo físico. Este era el hombre al que pertenecería. Este era el hombre que me poseería en cuerpo y alma por el resto de mi vida. Había visto los archivos, por supuesto. Mi padre se había asegurado de que entendiera exactamente con quién me casaba. Preston Wolf, despiadado, brillante, absolutamente sin piedad. Había tomado el control de la organización de su padre a los 25 años y había triplicado su poder en menos de una década.
Los hombres le temían, las mujeres le deseaban, y ahora era mío, o más bien yo era suya. Mi padre puso mi mano en la de Preston y sentí el calor de su piel a través de la fina tela de mis guantes. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos con una posesividad que aceleró mi pulso. Aunque no sabía si era por miedo o por otra cosa, no sabría decirlo. La ceremonia fue tradicional, católica, con toda la formalidad que nuestras familias esperaban. Pronuncié mis votos con voz clara, prometiendo obediencia y lealtad, prometiendo honrar y amar a este desconocido al que me unía. Los votos de Preston fueron igualmente tradicionales. Su voz grave resonó en la catedral con absoluta certeza. Y entonces todo terminó. El padre Michael nos declaró marido y mujer, y Preston me levantó el velo con manos cuidadosas. Durante un momento, simplemente nos miramos. Sus ojos eran indescifrables, de un gris tormentoso e intenso, y guardaban secretos que yo no podía ni imaginar. Señora Wolf, dijo, y mi nuevo nombre sonó extraño en su voz. Señor Wolf, respondí, manteniendo un tono respetuoso y neutro. Su beso fue breve, casi formal, pero sentí el poder contenido en él, la promesa de lo que estaba por venir. Cuando se apartó, algo brilló en esos ojos grises. Aprobación, tal vez, o posesión. La recepción se celebró en la finca Wolf, una mansión en el campo que parecía haber sido trasladada desde un castillo europeo. Cientos de invitados llenaban el salón de baile, bebiendo champán caro y haciendo negocios en rincones tranquilos, mientras un cuarteto de cuerda tocaba música clásica que nadie escuchaba realmente. La mano de Preston nunca abandonó mi espalda mientras nos abríamos paso entre la multitud, un recordatorio constante de su propiedad, de su derecho sobre mí. Cuando bailamos nuestro primer baile, me abrazó más de lo estrictamente apropiado, y el calor de su cuerpo se filtró a través de las capas de mi vestido. «Estás muy serena», observó, con una voz tan baja que solo yo podía oírla. «La mayoría de las novias están nerviosas». «Me han enseñado a no mostrar nerviosismo», respondí con sinceridad. «Una mujer moreno mantiene el control en todo momento». Algo que podría haber sido diversión cruzó por su rostro. «Bien, no me sirven las debilidades. Yo no soy débil». «No», asintió, estudiándome con los ojos con nueva intensidad. «No creo que lo seas. Por eso acepté este matrimonio. Los Moreno criaron bien a sus hijas. Serás una esposa excelente». No era tanto un cumplido como una valoración de mi valor en el mercado, pero lo acepté con un ligero asentimiento. Así era nuestro mundo. Así funcionaban las cosas. «Hay algo que debes saber», dijo Preston cuando terminó el baile. Nos acercamos al borde de la pista, con su mano aún posesiva en mi cintura. «Hay algo que debo decirte antes de esta noche». Lo miré, esperando. «Soy estéril», dijo sin rodeos. «Una enfermedad infantil. Los médicos lo confirmaron hace años. No habrá hijos en este matrimonio». «Si eso es un problema, no es un problema», lo interrumpí, aunque algo dentro de mí se retorció. Siempre había imaginado tener hijos algún día, a pesar de todo. Pero esta era mi realidad ahora. «Lo entiendo». Él asintió, pareciendo satisfecho. «Bien, quería que lo supieras desde el principio. No hay secretos entre nosotros, Paige. Esa es una de mis reglas. Honestidad siempre, incluso cuando la verdad es desagradable. Sin secretos». Estuve de acuerdo. Puedo vivir con eso. El resto de la recepción transcurrió en una confusión de felicitaciones y evaluaciones apenas veladas. Los socios de Preston me estudiaban, tratando de determinar si era digna de su jefe. Los aliados de mi familia observaban para ver si la alianza se mantendría. Y durante todo ese tiempo, Preston a mi lado, su presencia era a la vez protección y prisión. Era casi medianoche cuando finalmente nos fuimos, subiéndonos a la parte trasera de un Mercedes negro que nos alejó de la celebración. El ático de Preston en el centro de la ciudad no era nada como lo había imaginado. Era moderno, minimalista, con líneas limpias y muebles caros, y ventanas de suelo a techo que ofrecían una vista impresionante de las luces de la ciudad. «Tus cosas las trajeron esta tarde», dijo Preston, quitándose la chaqueta.
Tu habitación es la segunda puerta a la izquierda. La mía está al final del pasillo. Parpadeé. Habitaciones separadas. Creo en mantener ciertos límites, respondió aflojándose la corbata. Estamos casados, Paige, pero eso no significa que tengamos que vivir pegados el uno al otro. Tendrás tu propio espacio, tu propia privacidad. Espero la misma cortesía por tu parte. Debería haber sido un alivio. En cambio, me sentí extrañamente herida por ese rechazo tan casual. Por supuesto, gracias por tu consideración. Me estudió durante un largo momento. Consumaremos el matrimonio esta noche. Es lo que se espera. Y no quiero que la gente hable. Pero después de eso estableceremos nuestra propia rutina. ¿Te parece bien? Sí, dije. Porque ¿qué otra cosa podía decir? Lo que siguió fue tan clínico como sugería su tono. Preston no fue ni cruel ni particularmente gentil. Fue eficiente, minucioso y completamente distante. Cuando terminó, me besó la frente con una ternura sorprendente y luego se retiró a su habitación, dejándome sola entre sábanas que olían a detergente caro y a una colonia desconocida. Me quedé despierta durante horas, mirando al techo, tratando de asimilar en qué se había convertido mi vida. Ahora era la señora de Preston Wolf. Vivía en este apartamento estéril, con un hombre que me veía como una adquisición útil. Nunca tendría hijos. Pasaría los días ocupándome de la casa y las noches sola, y ese sería mi futuro mientras ambos viviéramos. Debería haber sentido desesperación. En cambio, sentí un extraño entumecimiento, como si una parte esencial de mí se hubiera adormecido para sobrevivir a lo que se avecinaba. Las 2 primeras semanas de matrimonio establecieron una rutina. Preston se marchaba temprano cada mañana para ocuparse de asuntos que yo desconocía y regresaba tarde por la noche. Cenábamos juntos, manteníamos una conversación educada sobre temas neutros y luego nos retirábamos a nuestras habitaciones separadas. En 2 ocasiones más, vino a mi cama, con la misma eficiencia en el cumplimiento de los deberes conyugales que me hizo sentir más sola que si nunca me hubiera tocado. Llenaba mis días con las tareas para las que me habían formado. Dirigía al personal doméstico, planificaba las comidas y me aseguraba de que todo funcionara a la perfección. Era la esposa perfecta, tal y como me habían educado para ser. Y entonces, 3 semanas después de nuestra boda, me desperté sintiéndome mal. Empezó como una vaga náusea que atribuía a la comida rica de una cena de la noche anterior, pero persistió y empeoró a medida que avanzaba el día. Por la noche, apenas podía retener el agua. «Estás pálida», observó Preston durante la cena. Se había fijado en mí, lo cual era tan inusual que resultaba alarmante. «¿Estás enferma? Creo que he comido algo que no me ha sentado bien», dije, empujando la comida en mi plato. «Deberías ir al médico. Probablemente no sea nada, seguro que se me pasa». Pero no se me pasó. Empeoró. Las náuseas se hicieron constantes, acompañadas de un agotamiento profundo que hacía que incluso las tareas más sencillas me resultaran hercúleas. Empecé a sospechar lo que estaba pasando, pero era imposible. Preston me lo había dicho él mismo. Estéril, sin hijos. Sin embargo, mi cuerpo me decía algo diferente. Esperé otra semana, con la esperanza de que los síntomas desaparecieran, de que estuviera equivocada. Pero cuando finalmente cedí y me hice una prueba de embarazo en la intimidad de mi cuarto de baño, las 2 líneas rosas aparecieron casi inmediatamente. Positivo. Miré fijamente la varilla de plástico, con las manos temblorosas. Esto no podía estar pasando. Era imposible. Preston era estéril. Él mismo me lo había dicho. Era imposible que estuviera embarazada de él, lo que significaba que solo podía llegar a una conclusión, que le había traicionado, que había roto la regla fundamental de nuestro mundo, que merecía morir. Me quedé en ese cuarto de baño de mármol durante lo que me parecieron horas, con la prueba de embarazo entre mis manos temblorosas, mi mente barajando escenarios imposibles. ¿Podría estar equivocada la prueba? ¿Podría Preston haberse equivocado sobre su condición? ¿Podría haber alguna explicación que no terminara con una bala en mi cráneo? Porque yo sabía lo que les pasaba a las mujeres que traicionaban a sus maridos en nuestro mundo.
Me habían criado con esas historias, advertencias disfrazadas de relatos con moraleja, esposas que se habían desviado, que habían pensado que podían ser listas, que habían creído que el amor o la lujuria valían más que la lealtad. Todas habían terminado de la misma manera. Un funeral con ataúd cerrado y una vergüenza familiar que duró generaciones. Y yo era inocente. Nunca había mirado a otro hombre desde mi boda. Apenas había salido del apartamento, excepto para ir de compras bajo estricta supervisión y para cenas familiares. La sola idea de la infidelidad era ridícula. Me habían criado para valorar la lealtad por encima de mi propia vida. Me habían enseñado desde niña a entender que la traición significaba la muerte. Pero Preston no lo creería. ¿Cómo podría? Me había dicho explícitamente que era estéril, que los hijos eran imposibles, un embarazo sería una prueba irrefutable de mi infidelidad a sus ojos. Tiré la prueba por el inodoro y me salpiqué la cara con agua fría, tratando de calmar el pánico que me oprimía la garganta. Quizás podría ocultarlo. Los abortos espontáneos eran comunes en el primer trimestre. Quizás el problema se resolvería por sí solo antes de que Preston se enterara. Pero incluso mientras lo pensaba, sentí una feroz protección invadirme. Este bebé, por imposible que fuera, era mío. Y a pesar de todo, a pesar del peligro que representaba, ya lo amaba con una ferocidad que me aterrorizaba. Evité a Preston tanto como pude durante los días siguientes, alegando que seguía enferma cuando me preguntaba por mi palidez. Él parecía preocupado, a su manera distante, y llegó incluso a llamar a su médico personal para que viniera al apartamento. La señora Wolf parece estar sufriendo un virus estomacal. El doctor Chen, tras un breve examen, declaró que yo había evitado cuidadosamente cualquier cosa que pudiera revelar mi estado. El reposo y los líquidos claros deberían ayudar. Si los síntomas persisten más de una semana, le haremos algunas pruebas. Gracias, doctor, dijo Preston, posando brevemente la mano sobre mi hombro. Era la mayor muestra de afecto que había tenido desde nuestra noche de bodas. Me aseguraré de que descanse. Después de que el doctor Chen se marchara, Preston me sorprendió sentándose en el borde de mi cama. Tienes que cuidarte más, Paige. Sé que esta adaptación ha sido difícil, pero tu salud es importante. Estoy bien, insistí, aunque las náuseas me hacían dar vueltas la cabeza. ¿De verdad? Me estudió con esos penetrantes ojos grises. ¿Eres feliz aquí? La pregunta me pilló desprevenida. En todas nuestras semanas de matrimonio, nunca me había preguntado por mi estado emocional. Estoy contenta, dije con cautela. Has sido generoso y tengo todo lo que necesito. No es eso lo que te he preguntado. Lo miré fijamente, lo miré de verdad. Había líneas de estrés alrededor de sus ojos que no había notado antes, y su mandíbula estaba tensa. ¿Eres feliz?, le pregunté. Algo brilló en su rostro. La felicidad no es algo que espere de la vida, Paige. La satisfacción, el éxito, el poder, eso sí puedo conseguirlo. Pero la felicidad, sacudió la cabeza. Eso es para otras personas. Es una forma triste de vivir. Es una forma realista de vivir. Se levantó. El momento de vulnerabilidad pasó. Descansa un poco. Tengo asuntos que atender. Pero antes de que llegara a la puerta, me oí decir, se dio la vuelta. Gracias por preocuparte por mí. Su expresión se suavizó de forma casi imperceptible. Eres mi esposa. Por supuesto que me preocupo por ti. De nuevo sola, me presioné el vientre, a un plano, y me pregunté cuánto tiempo me quedaba antes de que todo se viniera abajo. La respuesta llegó 2 semanas después. Había estado controlando las náuseas con galletas saladas y té de jengibre, calculando mis síntomas para evitar que Preston se diera cuenta. Pero mi cuerpo estaba cambiando de una forma que no podía ocultar para siempre. Tenía los pechos sensibles e hinchados, y ciertos olores que nunca antes me habían molestado ahora me hacían correr al baño. Era sábado por la mañana, uno de los pocos días en que Preston no iba a la oficina. Me desperté con el aroma del café que venía de la cocina e inmediatamente sentí que mi estómago se rebelaba. Apenas llegué al baño antes de vomitar lo poco que había comido la noche anterior. Cuando finalmente salí, pálida y temblando,
Preston estaba de pie en el pasillo, con expresión preocupada. Esto ha durado demasiado, dijo con firmeza. Voy a llamar al doctor Chen. Tenemos que hacerte unas pruebas adecuadas. No. La palabra salió demasiado brusca, demasiado presa del pánico. Vi cómo entrecerraba los ojos. Quiero decir que no es necesario. Ya me siento mejor. Paige, acabas de vomitar por tercera vez esta semana. Que yo sepa. Cruzó los brazos. ¿Qué está pasando? Y no me digas que es un virus estomacal. Ambos sabemos que eso no es cierto. Abrí la boca y la volví a cerrar. Había llegado el momento que tanto había temido. Podía mentir, intentar ganar tiempo, pero me habían educado para valorar la honestidad, incluso cuando la verdad era peligrosa. Sin secretos. Preston lo había dicho en nuestra noche de bodas. Siempre honestidad, incluso cuando fuera desagradable. Estoy embarazada, dije en voz baja. El silencio que siguió fue ensordecedor. Preston me miró como si hubiera hablado en un idioma que no entendía. Luego, su rostro se puso pálido, luego rojo, y finalmente adoptó una expresión de furia tan fría que di un paso atrás involuntariamente. ¿Qué has dicho? Su voz era mortalmente silenciosa. Estoy embarazada, repetí, levantando la barbilla, de unas 6 semanas. Eso es imposible, dijo entre dientes. Te dije que era estéril. Te dije que no habría hijos. Sé lo que me dijiste. Entonces también sabes lo que esto significa. Se acercó a mí y luché contra mi instinto de huir. Huir significaría culpa. Huir significaría la muerte. ¿Me has sido infiel? No. Me mantuve firme mirándole a los ojos. No lo he sido. Ni siquiera he mirado a otro hombre, Preston. Apenas he salido de este apartamento. No sé cómo ha sucedido, pero te lo juro por todo lo que considero sagrado. No te he traicionado. Mentirosa. La palabra fue como un latigazo. ¿Crees que soy tonto? ¿Crees que voy a creer en una inmaculada concepción? Te estoy diciendo la verdad. La verdad es que estás embarazada de otro hombre y esperas que lo acepte. Su mano se extendió y me agarró el brazo con tanta fuerza que me dejó un moretón. No me pegó. Nunca me pegaría, pero me sujetó con una fuerza que me recordó exactamente lo impotente que era. ¿Quién es? ¿Uno de los guardias? ¿El conductor? Alguien que conociste en tus salidas de compras. No hay nadie más. Las lágrimas me picaban en los ojos, pero me negué a dejarlas caer. Preston, por favor, tienes que creerme. No tengo que hacer nada excepto decidir qué hacer contigo. Me soltó el brazo con un empujón que me hizo tambalearme y caer contra la pared. Has cometido la traición definitiva, Paige. ¿Sabes cuál es el castigo, lo que debo hacer? El terror me invadió, frío y paralizante. Pero debajo de él había furia hacia él por no creerme, hacia el destino por ponerme en esta situación imposible, hacia quien quiera que le hubiera dicho que era estéril en primer lugar. Entonces hazlo, dije, con la voz temblorosa pero desafiante. Si vas a matarme, hazlo. Pero ten en cuenta que estarás asesinando a una mujer inocente y a tu propio hijo. Su risa fue amarga. Mi hijo, ¿esperas que crea en ese milagro? Espero que me conozcas. Mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por controlarla. En todas nuestras semanas de matrimonio, ¿alguna vez te he mentido? ¿Alguna vez te he dado motivos para no confiar en mí? He sido exactamente lo que querías. Obediente, leal, honesta, y ahora estoy siendo sincera. No entiendo cómo ha sucedido esto más que tú, pero este bebé es tuyo, Preston. Solo tuyo. Me miró fijamente durante un largo momento y vi la guerra detrás de sus ojos. Rabia, confusión y algo que podría haber sido una esperanza desesperada que se extinguió rápidamente. No te mataré, dijo finalmente, y sentí que mis rodillas se debilitaron por el alivio. Debería hacerlo. Dios sabe que debería, pero no puedo. Se dio la vuelta y se pasó la mano por el pelo con agitación. Te quedarás aquí. Tendrás al bebé y después ya veremos. Preston, no. Levantó una mano sin mirarme. No digas nada más. No intentes convencerme. Simplemente mantente alejado de mí por ahora. Se dirigió a su estudio y cerró la puerta de un portazo.
dejándome sola en el pasillo, con la mano protectora sobre mi vientre. No me creyó. El hombre con el que me había casado, el hombre cuyo hijo llevaba en mi vientre, pensaba que era una adúltera y me iba a dejar vivir, pero sospechaba que vivir iba a ser mucho más difícil que morir. Los días que siguieron fueron un infierno especial. Preston dejó de dormir en su propia habitación y se mudó a la suite de invitados al otro lado del apartamento, lo más lejos posible de mí, aunque técnicamente seguíamos compartiendo residencia. Dejó de comer conmigo, dejó de reconocer mi existencia más allá de lo estrictamente necesario. Cuando me hablaba, su voz era fría, seca, cada palabra elegida para herir. Intenta no deshonrar más el nombre de los lobos de lo que ya lo has hecho, me decía cuando salía para ir al médico. O supongo que el padre sabe lo de su bastardo. O, lo peor de todo, has desempeñado bien tu papel, Paige. Casi creí que eras diferente a las demás. Soporté cada pullita con la cabeza alta, negándome a mostrar lo mucho que me dolían, porque eso es lo que hacía una mujer Mareno. No nos quebrantábamos, no nos derrumbábamos, no dábamos a nuestros enemigos la satisfacción de vernos sangrar. Pero sola en mi habitación por la noche, lloraba por mi inocencia, que no significaba nada, por mi bebé, que sería criado por un padre que los odiaba, por el matrimonio que nunca había comenzado realmente y que ahora estaba irremediablemente roto. Por supuesto, había que decírselo a mi familia, pero no la verdad. Preston no lo permitiría. Solo una mentira cuidadosamente elaborada sobre lo contentos que estábamos por el embarazo, lo inesperada que era esa bendición. Los ojos de mi madre eran penetrantes cuando nos visitó, observando las habitaciones separadas y la tensión tan densa que se podía palpar. ¿Qué pasa?, preguntó cuando nos quedamos a solas, con la mano en mi brazo. Nada, mentí. ¿Qué podía decir? ¿Que mi marido pensaba que le había engañado? ¿Que estaba atrapada en un matrimonio en el que me trataban como a una traidora? Solo estamos asimilando la noticia, Paige. Estoy bien, madre. ¿De verdad? Me aparté y me abracé a mí misma. Todo está bien, pero no estaba bien, y nunca volvería a estarlo porque Preston Wolf había decidido que yo era culpable. Y en su mundo, en nuestro mundo, no existía tal cosa como un juicio justo o la presunción de inocencia. Solo existía su juicio, absoluto e inapelable, y yo había sido declarada culpable. Los meses de mi embarazo transcurrieron en una neblina de aislamiento y sufrimiento silencioso. La frialdad de Preston se convirtió en algo más deliberado, más calculado. Ya no se enfurecía. Eso habría requerido reconocer que yo existía a nivel emocional. En cambio, me desmanteló con precisión. Cada interacción estaba diseñada para recordarme mi supuesta traición y su magnánima misericordia al permitirme vivir. He dispuesto que la doctora Martínez supervise tu atención prenatal, me informó una mañana durante el desayuno, la primera comida que compartíamos en 3 semanas. Su tono era el mismo que utilizaría para hablar de una adquisición empresarial. Es discreta, entiende la delicada naturaleza de la situación. Por delicada naturaleza se refería a mi supuesta aventura. Por discreta se refería a que ella no difundiría rumores sobre la vergüenza de la familia Wolf. Gracias, dije manteniendo mi voz neutra. Había aprendido a no defenderme más. Él no quería escucharme, y yo estaba cansada de lanzar mi inocencia contra el muro de su certeza. La guardería debería estar preparada en el ala este, continuó sin mirarme, lo suficientemente lejos de mis aposentos como para que no me moleste el llanto. La crueldad casual de referirse a nuestro hijo, su hijo, como una molestia, hizo que apretara el tenedor con fuerza, pero mantuve una expresión serena. Por supuesto, lo que usted crea mejor. Algo brilló en sus ojos, tal vez decepción, como si hubiera querido que yo me defendiera, para darle una excusa para desatar más de su veneno controlado. Viajaré a Chicago la semana que viene, dijo en su lugar. Por negocios. Estaré fuera 10 días. Buen viaje, respondí, y lo dije en serio. 10 días sin su fría presencia, sin tener que blindarme contra sus sutiles crueldades, me parecían el paraíso. Después de que se fuera a la oficina, me permití respirar profundamente por primera vez en horas.
Mi mano se movió hacia mi vientre hinchado, ahora inconfundiblemente redondo a los 4 meses. El bebé estaba activo, recordándome constantemente su presencia con aleteos y patadas que se hacían más fuertes cada día. Solo somos nosotros, susurré. Tú y yo contra el mundo, pequeño. Pero vamos a estar bien. De alguna manera, vamos a estar bien. La habitación del bebé tomó forma durante las semanas siguientes. Supervisé cada detalle personalmente, eligiendo tonos cremosos suaves y verdes delicados, llenando el espacio con la calidez que le faltaba al frío apartamento de Preston. Una mecedora junto a la ventana donde podría alimentar a mi bebé mientras contemplaba las luces de la ciudad. Estanterías para los libros que ya había empezado a coleccionar. Un móvil con estrellas y lunas que captaban la luz y la dispersaban como esperanza. Preston nunca visitó la habitación. Nunca preguntó por mis preparativos. Nunca mostró el más mínimo interés por el niño que llevaba en mi vientre. Pero yo notaba cosas. La forma en que sus ojos se fijaban en mi vientre cuando creía que no lo veía. Un hambre en su mirada que rápidamente ocultaba. La mañana en que encontré un libro sobre el desarrollo fetal en su escritorio, rápidamente escondido cuando entré en su estudio. La vez que me desperté a las 3 a.m. para beber agua y lo encontré de pie en el pasillo fuera de mi habitación, con la mano levantada como para llamar a la puerta, antes de darse la vuelta y marcharse. Preston Wolf era un hombre en guerra consigo mismo, y yo estaba atrapada en el fuego cruzado. Fue la doctora Martínez quien finalmente expresó en voz alta lo que yo había sospechado desde el principio. Todo parece perfecto, dijo durante mi ecografía de las 20 semanas, sonriendo a la pantalla donde el latido del corazón de mi bebé parpadeaba como una promesa. Latido fuerte, buen crecimiento, todas las medidas exactamente donde deben estar. ¿Y la fecha prevista del parto? Le pregunté, aunque ya lo había calculado yo misma una docena de veces. Según la fecha de concepción que me ha dado, diría que a principios de marzo, el 8 de marzo, para ser exactos. Hizo una pausa y me miró a la cara. Señora Wolf, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Por supuesto. Ha mencionado que su marido cree que es estéril. ¿Ha considerado la posibilidad de volver a hacerse las pruebas? Porque está claro que ese diagnóstico era incorrecto. Yo había pensado lo mismo 1000 veces, pero sugerirle a Preston que se hiciera la prueba requeriría que él creyera que existía la posibilidad de que yo estuviera diciendo la verdad. Y él había dejado claro que esa posibilidad no existía en su mente. No creo que esté dispuesto a hacerlo, dije con cautela. La expresión de la doctora Martínez se suavizó con comprensión. Ya veo. Bueno, por si sirve de algo, llevo 20 años haciendo esto. Sé cuando una mujer miente sobre la paternidad. Normalmente hay culpa, ansiedad, señales que son difíciles de ocultar. Me miró directamente. Usted no muestra ninguno de esos signos, señora Wolf. De hecho, tiene todos los indicios de una mujer que dice la verdad absoluta. Las lágrimas me picaban en los ojos al tener a alguien, a cualquiera, que me creyera. Gracias, susurré. ¿Ha considerado la posibilidad de que a su marido le hayan dado información incorrecta sobre su fertilidad? Es raro, pero los diagnósticos erróneos ocurren. Lo he considerado todos los días, todas las horas. Pero no tengo forma de demostrarlo sin su cooperación. Y espero por el bien de ambos que la verdad salga a la luz eventualmente. Este bebé merece un padre que lo ame. Después de que se fue, me quedé sentada en la sala de examen durante mucho tiempo, con las manos sobre mi vientre, sintiendo a mi hija, cuyo sexo había descubierto en esa cita, moverse bajo mis palmas. Una hija, la hija de Preston, lo reconociera él o no. Entonces tomé una decisión. Sobreviviría a esto. Criaría a mi hija con amor y fuerza. Y nunca permitiría que la frialdad y las sospechas de Preston envenenaran lo hermoso que crecía dentro de mí. Pero también tomé otra decisión, una que me asustaba, aunque reconocía su necesidad. Dejaría de intentar convencer a Preston de mi inocencia. Dejaría de defenderme de sus acusaciones. En cambio, le mostraría lo que había desperdiciado. Sería tan fuerte, tan digna, tan absolutamente inquebrantable,
que se vería obligado a afrontar la posibilidad de haber destruido algo precioso. Y si nunca llegaba a darse cuenta, si seguía tratándome como a una traidora durante el resto de nuestras vidas, también sobreviviría a eso. Porque yo era Paige Mareno Wolf, y las mujeres Mareno no se rompían. La transformación comenzó poco a poco. Cuando Preston hizo otro comentario hiriente sobre mi supuesta infidelidad, simplemente lo miré con ojos tranquilos y le dije, si eso es lo que necesitas creer, entonces créelo. Cuando volvió a mencionar al padre, le respondí, no hay otro padre más que tú, pero no puedo obligarte a aceptarlo. Cuando sugirió que estaba fingiendo ser virtuosa para salvar mi reputación, solo dije, mi virtud no necesita tu validación. Al principio, parecía frustrado por mi negativa a participar, a defenderme, a derrumbarme y a suplicarle que me creyera. Pero poco a poco algo cambió. Empezó a observarme con más atención, estudiándome como si fuera un rompecabezas que no podía resolver. Mantuve mi dignidad en todo momento. Cuando su madre vino de visita e hizo comentarios sarcásticos sobre lo rápido que me había quedado embarazada, sonreí serenamente y dije lo afortunados que éramos. Cuando sus socios me lanzaron miradas cómplices en una cena, mantuve la cabeza alta y desempeñé el papel de anfitriona perfecta. Cuando empezaron los rumores sobre la infidelidad de la esposa de Preston Wolf, los ignoré por completo porque la verdad era mi escudo y la llevaba como una armadura. Una noche, en mi séptimo mes, hinchada e incómoda, pero aún elegante, salí de mi habitación y encontré a Preston en el pasillo, claramente esperándome. «Tenemos que hablar», dijo con voz tensa. «¿Sobre qué?». Señaló su estudio y yo lo seguí, hundiéndome con cuidado en la silla frente a su escritorio. Mi hija estaba especialmente activa esa noche, sus movimientos visibles bajo mi vestido. Los ojos de Preston se posaron en mi vientre, y por un momento, una profunda nostalgia se reflejó en su rostro antes de que la ocultara. «El bebé», dijo que necesitará un nombre. Me sorprendió que supiera el sexo. Yo desde luego no se lo había dicho. «Pensé que podríamos llamarla Lily», dije con cautela. «Por tu abuela». Levantó la cabeza de golpe. «¿Cómo sabías lo de mi abuela?» «Tu madre la mencionó. Dijo que Lily Wolf era la mujer más fuerte que había conocido, que apoyó a tu abuelo en todo momento». Hice una pausa. Pensé que era un nombre adecuado. Preston se quedó callado durante un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz era áspera. «Mi abuelo también acusó a mi abuela de infidelidad. Ella juró su inocencia, pero él tampoco le creyó al principio. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué pasó?». Al final, la verdad salió a la luz. El hombre que había iniciado el rumor confesó en su lecho de muerte que había mentido, que había intentado destruir a mi abuelo atacando su matrimonio. Preston apretó los puños sobre la mesa. Para entonces, mi abuelo ya le había hecho pasar un infierno. La había tratado con tanta crueldad que, incluso después de que se supiera la verdad, su matrimonio nunca volvió a ser el mismo. Pasó el resto de su vida tratando de reparar el daño, pero algunas heridas no se curan. El paralelismo era obvio, doloroso. ¿Por qué me cuentas esto? Porque he estado pensando en la posibilidad, en el «y sí». Me miró directamente por primera vez en meses. Me miró de verdad. ¿Y si los médicos se equivocaron con mi esterilidad? ¿Y si hay una explicación médica para lo que debería haber sido imposible? La esperanza, frágil y peligrosa, revoloteó en mi pecho. ¿Estás diciendo que me crees? Estoy diciendo que estoy considerando la posibilidad de que me haya equivocado. Se levantó y se acercó a la ventana. Pero no puedo aceptarlo solo por fe. Necesito pruebas. Después de que nazca el bebé, haremos una prueba de paternidad. Si es mía, es tuya. Si es mía, continuó como si yo no hubiera hablado. Entonces decidiremos qué hacer a continuación. Pero hasta entonces, nada cambia. No puedo arriesgar mi corazón otra vez solo para confirmar que me has traicionado. No era perdón, ni siquiera era esperanza, pero era la primera grieta en su armadura de certeza, y me aferré a ella como a un salvavidas. Una prueba de paternidad está bien, dije, levantándome con cierta dificultad.
La acepto porque sé lo que revelará. Cuando pasé junto a él hacia la puerta, extendió la mano y me agarró la muñeca. No con fuerza, solo para sujetarme. Paige, dijo en voz baja, si me le equivoco, si has estado diciendo la verdad todo este tiempo y te he hecho pasar por todo esto para nada, entonces tendrás que vivir con ello. Le interrumpí suavemente, liberando mi muñeca. Igual que yo he tenido que vivir con tus acusaciones, igual que tu abuelo tuvo que vivir con lo que le hizo a Lily. Lo dejé allí de pie, con el peso de la historia y las posibilidades flotando en el aire entre nosotros. Mi hija nació el 6 de marzo, 2 días antes de lo previsto, tras 14 horas de parto que me dejaron agotada y eufórica a partes iguales. Preston estaba en Tokio cuando rompí aguas y, cuando llegó a Nueva York, ella ya tenía 6 horas. Yo dormitaba en la cama del hospital, con Lily durmiendo en mis brazos, cuando él entró en la habitación. Se detuvo justo al pasar la puerta y nos miró a las dos con una expresión que no supe descifrar. «Es preciosa», dijo finalmente con voz ronca. «¿Quieres cogerla?» Se acercó despacio, con cuidado, como si la niña fuera a romperse con su contacto. Cuando se la pasé a sus brazos, vi que le temblaban las manos. Lily abrió los ojos, grises como los suyos, y miró a su padre con la intensidad solemne que solo los recién nacidos poseen, y vi como Preston Wolf, el frío y despiadado ejecutor, se derrumbaba por completo. «Hola, pequeña», susurró, acariciando su diminuta mano con el dedo. Cuando ella lo agarró por reflejo, se le cortó la respiración. «Soy tu padre». «Quizás, posiblemente, definitivamente», corregí en voz baja. Entonces me miró y vi miedo en sus ojos. Miedo crudo, vulnerable. La prueba, la haremos mañana. Esta noche, si quieres. No me dan miedo los resultados. ¿Por qué no? Su voz se quebró ligeramente. ¿Cómo puedes estar tan segura cuando te he dado todas las razones para odiarme? ¿Para querer venganza? Porque sé la verdad, dije simplemente. Y porque, a pesar de todo, sigo creyendo que la verdad importa. La prueba de paternidad se realizó esa noche. El doctor Martínez aceleró el proceso a petición de Preston. Tuvimos los resultados en 24 horas. Probabilidad de paternidad del 99,9%. Preston estaba de pie en mi habitación del hospital, con los resultados en sus manos temblorosas, mirando el papel como si estuviera escrito en un idioma que no entendía. «No es posible», susurró. Me lo dijeron. Los médicos me dijeron que era estéril, que nunca tendría hijos. Entonces se equivocaron, dije, sosteniendo a nuestra hija contra mi pecho. ¿O mintieron? Levantó la cabeza de golpe. ¿Mintieron? ¿Quién te dijo que eras estéril, Preston? ¿Quién te hizo las pruebas? El médico de mi padre, cuando tenía 16 años. Se puso pálido. Dios mío, las piezas encajaron con devastadora claridad. El padre de Preston, Cyrus Wolf, había sido un hombre cruel según todos los indicios. Un hombre que disfrutaba con el sufrimiento de su hijo, que había hecho todo lo posible para impedir que Preston encontrara la felicidad, incluyendo, al parecer, convencerlo de que nunca podría tener hijos. «Voy a matarlo», dijo Preston en voz baja. Y supe que lo decía literalmente. «Voy a encontrarlo. Y ya está muerto», le recordé. Cyrus había fallecido hacía 5 años. Demasiado pronto para que Preston pudiera enfrentarse a él por su traición. Preston se hundió en la silla junto a mi cama, con la cara entre las manos. «¿Qué he hecho?», balbuceó. «Paige, ¿qué te he hecho? ¿Qué nos he hecho?» Podría haber sido cruel. Podría haberle hecho sufrir como él me había hecho sufrir a mí. Podría haber prolongado su agonía como él había prolongado la mía durante meses. Pero miré a nuestra hija, perfecta e inocente, y pensé en el futuro que quería para ella. Un futuro con un padre que la quisiera. Una familia que no estuviera destrozada por la amargura y la venganza. «Sobreviviste a la mentira que te contó tu padre», le dije en voz baja, «y te protegiste de la única forma que sabías. Estuvo mal, Preston. Lo que me hiciste pasar estuvo mal, pero entiendo por qué lo hiciste». Me miró con lágrimas corriendo por su rostro. «No merezco tu comprensión. No os merezco a ninguna de las dos». «No, estuve de acuerdo.
No la mereces. Todavía no. Pero quizá algún día sí. El apartamento parecía diferente cuando trajimos a Lily a casa. No físicamente. Preston no había cambiado nada en mi ausencia. Pero emocionalmente, el espacio frío y estéril que había sido mi prisión durante meses ahora tenía una calidez que nunca antes había tenido, que irradiaba del pequeño bulto que tenía en mis brazos. Preston llevó la silla del coche, con movimientos cuidadosos y precisos. Había insistido en asistir a todas las clases para padres que ofrecía el hospital durante mi estancia de 3 días, absorbiendo la información con la misma intensidad con la que abordaba las negociaciones comerciales. Pero yo podía ver la incertidumbre en sus ojos, el miedo a que ya fuera demasiado tarde para ser el padre que Lily se merecía. He preparado la habitación del bebé, dijo al entrar, con voz formal y torpe. Si necesitas cambiar algo, seguro que está perfecto. Le interrumpí con delicadeza, aunque no la había visto desde mi último trimestre. Él se había encargado de los preparativos durante mi estancia en el hospital, otra señal del cambio en la dinámica entre nosotros. La habitación me dejó sin aliento. Había mantenido mi combinación de colores crema y verde, pero había añadido toques que nunca hubiera imaginado. Un móvil de estrellas que proyectaba constelaciones en el techo, una estantería ya llena de primeras ediciones de clásicos infantiles, y en la esquina, una mecedora idéntica a la que yo había elegido, pero colocada de forma que daba a la ventana por donde entraría el sol de la mañana. Preston, susurré, es preciosa, quería que lo tuviera todo. Su voz era áspera, quería darle lo que pudiera, ya que no puedo devolverle los meses que le robé. Los meses en los que debería haber estado emocionado por ella, preparándome para su llegada, en lugar de... Se detuvo, incapaz de terminar. Ahora estás aquí, le dije, acomodándome en la mecedora con Lily. Eso es lo que importa. Se quedó en la puerta, claramente deseando acercarse, pero sin saber si sería bienvenido. Las últimas 24 horas habían sido surrealistas. Tras los resultados de la prueba de paternidad, Preston se había derrumbado por completo. El férreo control que siempre había mantenido se había hecho añicos bajo el peso de su culpa. Se había disculpado una y otra vez, con palabras que salían a borbotones en un torrente desesperado. Pero yo lo detuve. Todavía no, le dije. Las palabras son fáciles, Preston. Necesito ver si las sientes de verdad. Ahora, al verlo mirar a nuestra hija con tanto anhelo y arrepentimiento, sentí que mi ira comenzaba a suavizarse. No desaparecía. No estaba preparada para eso, pero se suavizaba en los bordes. Puedes cogerla, le ofrecí. Es tu hija. Se acercó con cuidado, cogiendo a Lily con una delicadeza que desmentía su tamaño y su reputación. Ella se inquietó brevemente, pero luego se acomodó contra su pecho, con su pequeño puño agarrado a su camisa. La expresión del rostro de Preston, una mezcla de puro asombro y devastación, me hizo un nudo en la garganta. Es tan pequeña, susurró, tan perfecta. Y yo casi... No pudo terminar, pero yo sabía que casi había destruido esto antes de que comenzara. Casi dejó que las mentiras de su padre envenenaran algo hermoso. Las primeras semanas de la vida de Lily establecieron un nuevo patrón. Preston había cancelado todos los asuntos no esenciales, delegándolos a sus lugartenientes para poder estar presente. Se encargaba de las tomas nocturnas, aprendiendo a calentar los biberones y a hacerle eructar con la misma precisión que aplicaba a todo. Cambió pañales sin quejarse, cantó canciones de cuna desafinadas en ruso y pasó horas simplemente observándola dormir. Pero conmigo era cauteloso, distante, como si yo fuera de cristal y pudiera romperme con una palabra equivocada. No tienes que andar con pies de plomo a mi alrededor, le dije finalmente una noche, al encontrarlo en la cocina preparando mi cena, una tarea que había asumido él mismo en lugar de dejarla en manos del cocinero. No sé cómo comportarme contigo, admitió, sin levantar la vista de las verduras que estaba cortando con una concentración innecesaria. Todo lo que digo me parece insuficiente. Todo lo que hago me parece demasiado poco, demasiado tarde. Entonces deja de intentar arreglarlo todo de golpe, le sugerí, aceptando la taza de té que me había preparado exactamente como me gusta. Solo sé sincero,
Es lo único que he querido siempre. Dejó el cuchillo y se volvió hacia mí. Sinceramente, estoy aterrorizado. Aterrorizado de que te vayas. Aterrorizado de que te quedes, pero nunca me perdones. Aterrorizado de que Lily crezca, sabiendo que su padre pasó los primeros meses de su existencia, creyendo que su madre era una mentirosa y una infiel. Se pasó la mano por el pelo, un gesto de frustración que había visto 1000 veces. Y estoy furiosa conmigo misma por ser tan estúpida, tan dispuesta a creer lo peor, tan dispuesta a destruirte en lugar de cuestionar lo que me habían dicho. ¿Por qué lo creí tan fácilmente? Le pregunté, la pregunta que me había atormentado durante meses. ¿Por qué te resultó tan fácil pensar que te había traicionado? Se quedó callado durante un largo momento. Porque no creía que te mereciera, dijo finalmente. Desde el momento en que te vi en nuestra boda, tan hermosa, tan elegante, pensé que era solo cuestión de tiempo que te dieras cuenta de que te habían vendido a un monstruo. El embarazo solo confirmó lo que ya temía, que habías encontrado a alguien mejor, alguien digno de ti. La vulnerabilidad de su confesión me partió el corazón. Sabía quién eras cuando me casé contigo, Preston. Me había preparado toda mi vida para este tipo de matrimonio, pero decidí sacar lo mejor de ello, encontrar la felicidad donde pudiera. Nunca busqué algo mejor porque nunca te consideré inferior. ¿Cómo es posible? Su voz se elevó con frustración. Te traté horriblemente. Dije cosas imperdonables. Te hice sufrir durante meses cuando eras inocente, cuando llevabas a mi hijo y deberías haber sido querida y protegida. Fui cruel, Paige. Deliberada y calculadamente cruel. Sí, estuve de acuerdo con calma. Lo fuiste. Y no voy a fingir que eso no importa o que se olvida fácilmente. Pero también entiendo que estabas herido, que la mentira de tu padre te hirió lo suficiente como para hacerte dudar de todo, incluso de la evidencia que tenías delante. Eso no es una excusa. No estoy ofreciendo excusas, le interrumpí. Estoy ofreciendo comprensión. Hay una diferencia. Comprensión no significa perdón, Preston. Solo significa que entiendo por qué hiciste lo que hiciste, aunque no pueda aprobarlo. Me miró con algo parecido al asombro. Eres extraordinaria. Sabes que la mayoría de las mujeres querrían venganza. Me harían sufrir como yo las hice sufrir. Yo no soy como la mayoría de las mujeres. Se lo recordé. Soy una marino. Nos educan para ser más fuertes que nuestras circunstancias. Sin duda eres más fuerte que yo. Durante las semanas siguientes, encontramos un ritmo. No era el acuerdo formal y distante de nuestros primeros años de matrimonio, pero tampoco era una verdadera relación de pareja. Vivíamos en un extraño limbo, rodeándonos con cuidado, unidos por nuestro amor por Lily, pero separados por las heridas que aún se estaban curando entre nosotros. Preston siguió mostrando su arrepentimiento con acciones en lugar de palabras. Se encargó por completo de las tomas nocturnas, insistiendo en que yo necesitaba descansar. Contrató a una enfermera para que me ayudara durante el día y yo pudiera dormir la siesta. Investigó obsesivamente sobre los cuidados posparto, supervisando mi recuperación física y emocional con la misma intensidad con la que antes perseguía a sus enemigos. Pero nunca presionó para conseguir más. Nunca me pidió volver a compartir mi cama. Nunca intentó tocarme más allá del roce accidental de las manos mientras cuidaba de Lily. Me estaba, me estaba dando espacio. Me di cuenta de que era el momento de curarme, de decidir si podría volver a confiar en él. Fue mi madre quien finalmente forzó la situación. Nos visitó cuando Lily tenía 6 semanas, llegando con la confianza imperiosa que siempre la había caracterizado. Después de mimar a su nieta, me acorraló en la habitación del bebé. ¿Qué estás haciendo, Paige?, me preguntó, con voz baja pero intensa. Estoy criando a mi hija. Estás castigando a tu marido. Levantó una mano para impedir mi protesta. No digo que no se lo merezca. Por lo que he podido deducir, Preston se portó como un auténtico cabrón contigo. Pero en algún momento tienes que decidir. ¿Quieres salvar este matrimonio o quieres hacerle sufrir? ¿Por qué no puedo querer ambas cosas? Le pregunté, solo medio en broma. Porque no puedes avanzar mientras miras hacia atrás. Su expresión se suavizó. Cariño,
Sé que te educaron para ser fuerte, para no mostrar nunca debilidad, pero hay una diferencia entre la fuerza y la terquedad. Preston lo está intentando. Cualquiera puede verlo. La pregunta es, ¿estás dispuesta a ceder un poco? ¿Y si no puedo perdonarle? ¿Me costará admitirlo? ¿Y si cada vez que lo miro, recuerdo cómo me miró cuando pensó que lo había traicionado? Entonces lamentas lo que perdiste y construyes algo nuevo. Dijo simplemente. Pero no puedes hacer ninguna de las dos cosas mientras estés atrapada en este limbo. Tienes que tomar una decisión, Paige, por ti y por Lily. Después de que se fuera, me quedé mucho tiempo en la habitación de la niña, mirando a mi hija dormir. Tenía los ojos de Preston, mi cabello oscuro y un mentón decidido que sugería que había heredado la terquedad de ambos. Se merecía algo mejor que unos padres, que eran unos extraños viviendo en la misma casa. Encontré a Preston en su estudio mirando una fotografía que nunca había visto antes. Cuando se dio cuenta de que estaba allí, rápidamente la dejó boca abajo sobre su escritorio. ¿Puedo verla?, le pregunté. Dudó un momento y luego me la entregó. Era del día de nuestra boda, Preston y yo durante nuestro primer baile. El fotógrafo nos había captado de perfil y me llamó la atención la expresión del rostro de Preston. No era la fría distancia que recordaba de aquel día, sino algo más suave. Asombro, tal vez, o esperanza. Te miraba como si fueras la respuesta a una plegaria que no sabía que estaba rezando, dijo en voz baja. He estado mirando esta foto todos los días desde que nació Lily, tratando de recordar al hombre que era antes de dejar que el veneno de mi padre infectara todo lo bueno de mi vida. ¿Y lo has encontrado? No lo sé, quizás. Cogió la foto y la estudió. Quiero volver a ser ese hombre, Paige, el que te miraba como si fueras preciosa, el que tenía esperanza en nuestro futuro. Pero no sé si eso es posible después de todo lo que he hecho. Entonces tomé una decisión, el mismo acto de fe que había dado cuando caminé hacia el altar para casarme con un desconocido. Mi madre me preguntó hoy si quería salvar este matrimonio, le dije. He estado pensando en eso, en lo que quiero, y su voz era cuidadosamente neutra, pero vi el miedo en sus ojos. Quiero un matrimonio de verdad, no el acuerdo formal con el que empezamos, ni esta distancia culpable con la que vivimos ahora. Quiero una relación, Preston, una de verdad, basada en la honestidad, la confianza y el respeto mutuo. Yo también quiero eso, dijo inmediatamente. Más que nada. Pero Paige, no sé cómo llegar a eso desde aquí. No sé cómo hacer para que vuelvas a confiar en mí. Entonces déjame decirte cómo, dije acercándome. Empieza por ser honesto en todo. No más secretos. No más barreras. Cuéntame sobre tu negocio, tus miedos, tu pasado. Déjame entrar por completo. Eso es peligroso. También lo es el matrimonio, lo interrumpí. También lo es el amor. También lo es la confianza. Todo lo que vale la pena es peligroso, Preston. La pregunta es si eres lo suficientemente valiente como para arriesgarte. Me miró durante un largo momento y luego asintió lentamente. De acuerdo, no más barreras. A partir de ahora. Respiró hondo. Mi padre no solo mintió sobre mi esterilidad, pasó toda mi infancia convenciéndome de que no valía nada, de que nunca llegaría a nada, de que nadie me querría por mí misma y no por lo que podía ofrecer. Por eso creí que me habías traicionado tan fácilmente, porque desde niño me habían programado para esperar la traición, para verla incluso donde no existía. La cruda honestidad de sus palabras me hizo doler el pecho. ¿Qué más? He matado a gente. Lo dijo sin rodeos, esperando mi reacción. No recientemente, no desde que me hice cargo de la organización y pude delegar ese tipo de cosas. Pero en los primeros tiempos, cuando estaba demostrando mi valía, hice lo que era necesario. Eso es parte de quien soy, Paige. Parte de lo que te casaste. Lo sé, dije con calma. Lo sospechaba. Me crié en un mundo en el que la violencia a veces era necesaria. ¿Qué más? Tengo miedo de convertirme en mi padre, de hacerte daño a ti y a Lily como él hizo daño a todos los que decía amar. Por eso he sido tan cuidadoso contigo estas últimas semanas.
No confío en mí mismo para no causar más daño. Tú no eres tu padre, dije con firmeza. Tu padre te contó una mentira diseñada para destruir tu felicidad. Tú, cuando te enfrentaste a lo que creías que era una traición, no fuiste capaz de hacerme daño a pesar de creer que me lo merecía. Esa es la diferencia, Preston. Tu padre eligió la crueldad. Tú elegiste la misericordia incluso en tu peor momento. Algo cambió en su expresión. ¿Cómo haces eso? ¿Hacer qué? Ver lo mejor de mí cuando te he mostrado lo peor. Porque elijo hacerlo, respondí simplemente. De la misma manera que elegí caminar por ese pasillo para casarme contigo. De la misma manera que elegí tener fe en nuestro matrimonio, incluso cuando tú no la tenías. La elección, Preston. En eso se basa el amor. Entonces se levantó y se acercó a donde yo estaba. Ahora estábamos cerca, más cerca de lo que habíamos estado desde antes del embarazo, y podía sentir el calor que irradiaba. Te quiero, dijo, con palabras ásperas pero sinceras. No lo planeé, no lo esperaba, pero en algún momento, entre el día de nuestra boda y ahora, te convertiste en la persona más importante de mi mundo. Tú, Lily y yo pasaremos el resto de mi vida demostrando que os merezco a las dos. No tienes que demostrar nada, le dije, acercándome para tocarle la cara. Solo tienes que ser sincero, estar presente y estar dispuesto a construir este matrimonio conmigo, no a pesar de mí. Puedo hacerlo, prometió. Lo haré. Cuando me besó, fue diferente a nuestra noche de bodas, a las consumaciones clínicas que habían seguido. Este beso fue tierno, reverente, pidiendo en lugar de tomando. Y cuando le devolví el beso sentí que algo se desbloqueaba en mi pecho. No era un perdón completo. Eso llevaría tiempo, pero era el comienzo de la curación. Hay algo más que debes saber, murmuró contra mis labios. He estado investigando quién sabía la mentira de mi padre, quién le ayudó a perpetuarla. Me aparté para mirarle a él y al Dr. Simmons, su médico personal. Él fue quien realizó las pruebas falsas, quien me dijo que era estéril. Murió hace 3 años, pero antes de hacerlo, dejó una confesión a su abogado para que la entregara tras su muerte. La recibí la semana pasada. ¿Qué decía? Que mi padre le pagó para que mintiera, que nunca fui estéril, que todo fue un plan para asegurarse de que nunca tuviera hijos, que nunca encontrara la felicidad en la familia, porque mi padre no podía soportar la idea de que yo tuviera lo que él nunca tuvo, un hijo que lo amara. La voz de Preston se quebró ligeramente. Pasé 17 años creyendo esa mentira. 17 años convencido de que nunca podría tener esto, y cuando se me ofreció, lo rechacé porque no podía creer que fuera real. Pero ahora lo sabes, le dije, enmarcando su rostro con mis manos. Sabes la verdad. Tenemos a Lily. Tenemos la oportunidad de construir algo real. Eso es lo que importa. ¿De verdad crees eso después de todo? Creo en las posibilidades, le dije. Creo en las segundas oportunidades y creo que los dos somos lo suficientemente fuertes como para que esto funcione si así lo decidimos. Me atrajo hacia él y apoyó su frente contra la mía. Entonces elijo que estemos juntos. Cada día del resto de mi vida, elijo que estemos juntos. No fue un final de cuento de hadas. Nuestros problemas no desaparecieron por arte de magia con una conversación sincera, pero fue un comienzo, una base sobre la que construir. Y por primera vez desde aquella prueba de embarazo positiva, tuve la esperanza de que nuestra historia pudiera tener un final feliz. Al fin y al cabo, las semanas que siguieron a nuestra tentativa reconciliación fueron un ejemplo de lenta curación. Preston cumplió su promesa de ser sincero y compartió detalles de su negocio que yo nunca había conocido. No la violencia. Seguía intentando protegerme de eso, pero sí las operaciones legítimas, los retos a los que se enfrentaba, el peso de la responsabilidad que conllevaba dirigir una organización basada en el miedo y la lealtad. Estoy intentando convertirlo todo en empresas legítimas, me confesó una noche mientras estábamos sentados en la habitación de Lily, con ella durmiendo entre nosotros. Es lo que mi abuelo quería, pero nunca logró. Quiero que Lily herede un negocio del que pueda estar orgullosa, no uno que opera en las sombras. Eso es ambicioso, dije.
observando cómo subía y bajaba el pequeño pecho de nuestra hija, y peligroso. Las familias que se benefician de las operaciones ilegales no las abandonarán fácilmente. Lo sé. Por eso tiene que ser gradual, estratégico. Extendió la mano y acarició la diminuta mano de Lily con el dedo. Pero ahora tengo una motivación que antes no tenía. Quiero ser un hombre al que mi hija pueda admirar, no uno por el que tenga que dar excusas. Ella te admirará de cualquier manera, dije en voz baja, porque eres su padre. Pero me alegro de que quieras ser mejor por ella. Por los dos, sus ojos se encontraron con los míos. Todo lo que hago ahora es por ti y por Lily. Todo. La confianza que estaba aprendiendo no se reconstruía con grandes gestos, sino con pequeños momentos constantes. Preston me pedía mi opinión antes de tomar decisiones que afectaban a nuestro hogar. Preston llegaba a casa antes para ayudar con la rutina nocturna de Lily. Preston se sentaba a mi lado durante las citas con el médico. Me cogía de la mano y hacía preguntas informadas porque lo había investigado todo de antemano. Y poco a poco, con cuidado, la intimidad física volvió a nuestro matrimonio. Empezó cuando Preston volvió a nuestra habitación. No a mi habitación ni a la suya, sino a nuestra habitación. Un espacio que reconfiguramos juntos para reflejar los gustos de ambos. Baños separados para tener privacidad, pero una cama en la que dormíamos acurrucados, con su cuerpo curvado protectora alrededor del mío. La primera vez que hicimos el amor después del nacimiento de Lily, 3 meses después del parto, no se pareció en nada a nuestros encuentros anteriores. Preston fue paciente, tierno, comprobando constantemente que yo estuviera cómoda, que yo quisiera hacerlo. Y cuando lo acerqué a mí, susurrándole que sí, lo quería, que lo quería a él, la mirada de asombro en su rostro me partió el corazón. Pensé que lo había perdido para siempre, admitió después, abrazándome con fuerza. Perderte, perder la oportunidad de tener un matrimonio de verdad. ¿No me perdiste?, dije, pasando mis dedos por la cicatriz de su hombro, resultado de una pelea sobre la que nunca le pregunté. Nunca me fui, Preston. Incluso cuando me rechazaste, incluso cuando me hiciste daño, siempre estuve aquí esperando a que encontraras el camino de vuelta. ¿Por qué? La pregunta era cruda, vulnerable. ¿Por qué no me abandonaste? Porque el día de nuestra boda tomé la decisión de hacer que este matrimonio funcionara. Y no renuncio a mis decisiones, incluso cuando se vuelven difíciles. Yo no soy así. Entonces me besó, profundo y apasionado, transmitiéndome lo que las palabras no podían expresar. Más tarde, mientras dormitaba contra su pecho, le oí susurrar, «No te merezco, pero pasaré mi vida intentándolo». La vida volvió a algo parecido a la normalidad. Preston compaginaba sus obligaciones laborales con el tiempo en familia, a menudo trabajando desde casa para poder estar presente en los momentos importantes de Lily. Su primera sonrisa, dirigida a él mientras le cambiaba el pañal, le hizo llorar. Su primera risa, provocada por las caras ridículas que él hacía, se convirtió en su sonido favorito en el mundo. «Es perfecta», decía constantemente, con voz llena de asombro. «¿Cómo hemos podido crear algo tan perfecto?» Con mucho cuidado, le tomaba el pelo, y él me abrazaba, agradecido por mi disposición a bromear sobre nuestro doloroso pasado. Pero el pasado no había quedado completamente atrás. La revelación de las mentiras de su padre había abierto heridas que Preston creía haber enterrado. Empezó a tener pesadillas, despertándose jadeando, convencido de que Lily no era real, de que todo era un sueño elaborado, y se despertaba para descubrir que seguía siendo estéril y estaba solo. «Es real», le susurraba, guiando su mano hacia mi pecho, donde podía sentir los latidos de mi corazón, firmes y fuertes. «Somos reales. Esto es real, Preston. Las mentiras de tu padre murieron con él. Quiero desenterrarlo y matarlo de nuevo», decía con tono sombrío. «Lo sé, pero eso no cambiará nada. La mejor venganza es vivir bien, ser feliz, demostrar que su crueldad no ganó. ¿Cómo eres tan sabia?» «No soy sabia. Solo soy práctica, y estoy cansada de dedicarle a tu padre más tiempo y energía. Ya nos quitó suficiente.
No le demos más. Fue el bautizo de Lily lo que trajo el ajuste de cuentas definitivo. La ceremonia se celebró en la misma catedral donde Preston y yo nos habíamos casado, repleta de familiares y amigos que acudieron para presenciar la llegada oficial al mundo de la nueva loba. Lily llevaba un antiguo vestido de bautizo que había pertenecido a la familia de los lobos durante generaciones, y parecía un pequeño ángel con encajes y seda. La madre de Preston, Eleanor, dirigió los preparativos con la eficiencia de un general. Se había mostrado distante durante mi embarazo, sin duda porque había oído rumores sobre mi supuesta infidelidad. Pero los resultados de la prueba de paternidad y la evidente devoción de Preston por Lily la habían convencido de la verdad. «Te debo una disculpa», me dijo antes de la ceremonia, con voz rígida pero sincera. «Creí lo peor de ti, igual que mi hijo. Debería haber tenido más fe». «Estabas protegiendo a Preston», le dije. «Lo entiendo. Aún así, has sido más amable de lo que tenías derecho a ser con toda esta situación». Ella tomó mis manos y las suyas. «Gracias por darle a mi hijo una segunda oportunidad y por darme esta hermosa nieta». La ceremonia en sí fue hermosa, tradicional, con Preston y yo como padrinos de nuestra propia hija. Cuando el padre Michael bendijo a Lily, proclamando la hija de Dios y de la familia Wolf, Preston me apretó la mano con fuerza. «Es nuestra», susurró. «¿De verdad? Es nuestra de verdad. Siempre lo ha sido», le susurré yo. La recepción posterior se celebró en la finca Wolf, el mismo lugar donde celebramos nuestra boda. Pero el ambiente era completamente diferente. En lugar de maniobras políticas y alianzas cuidadosas, había una celebración genuina. Lily pasó de mano en mano entre los familiares, que la cogían en brazos y la adoraban, mientras Preston la protegía desde cerca. «Has creado toda una princesita», observó Antonio Russo, meciendo a Lily con destreza. Sus propios hijos ya eran mayores, pero no había perdido el toque. «Te va a tener comiendo de su mano toda la vida». «Ya lo hace», admitió Preston, sin siquiera intentar ocultarlo. Fue durante los brindis cuando las emociones se desbordaron. Marcus, amigo de toda la vida de Preston y su segundo al mando, se levantó con una copa de champán. «Conozco a Preston Wolf desde hace 15 años», comenzó. «Y en todo ese tiempo nunca le he visto realmente feliz. Exitoso, sí. Poderoso, sin duda. Pero feliz, nunca». Hizo una pausa y miró directamente a Preston. «Hasta ahora, hasta Paige y Lily. Jefe, es un honor para mí ser testigo de la familia que ha construido. Que siga trayéndole toda la alegría que se merece». Los aplausos fueron sinceros y cálidos, pero vi la tensión en la mandíbula de Preston, la forma en que apretaba la copa con la mano. Cuando le tocó hablar, para dar las gracias a todos por haber acudido, su voz se quebró por la emoción. «La mayoría de ustedes saben que no tenía la mejor relación con mi padre», comenzó. Un eufemismo enorme que provocó miradas cómplices de aquellos que conocían a Cyrus Wolf. Meselah me enseñó que el poder y el miedo eran lo único que importaba, que la familia era una debilidad que había que explotar, que el amor era una carga. Hizo una pausa y miró a Lily en mis brazos. Se equivocaba en todo. «Esto», dijo señalándonos, «esto es fuerza. Esto es lo que importa. No el imperio, ni el poder, ni la reputación. Esta familia, este amor, esta oportunidad de ser mejor que el hombre que me crió». Se volvió hacia mí con los ojos brillantes. «Paige, sé que ya te lo he dicho antes, pero necesito repetirlo delante de todos. Siento haber dudado de ti, haberte hecho daño, haber estado demasiado dañado para reconocer el regalo que se me había dado. Podrías haberme dejado, deberías haberme dejado, pero te quedaste. Me enseñaste lo que es la verdadera fuerza, y dedicaré cada día del resto de mi vida a asegurarme de que nunca te arrepientas de esa decisión». La sala quedó en silencio. Todos presenciaban la vulnerabilidad pública de este hombre poderoso. Me puse de pie con Lily en mis brazos y crucé hasta donde estaba Preston, frente a nuestras familias, nuestros amigos, nuestra comunidad. Lo besé. «No me arrepiento», dije claramente. «Ni un solo momento, porque esta familia que hemos construido,
Vale la pena cada momento difícil por el que pasamos para llegar hasta aquí. Esta vez, los aplausos fueron atronadores. Y cuando Preston nos abrazó a los dos, rodeando a su familia con sus brazos, sentí que los últimos restos de mi dolor y mi ira finalmente se liberaban. Estábamos completos. Éramos reales. Éramos todo lo que su padre había intentado impedirle tener. Más tarde esa noche, después de que todos los invitados se hubieran ido y Lily estuviera dormida en su cuna, Preston y yo nos quedamos en la puerta de la habitación de la niña, observándola dormir. Nunca pensé que tendría esto, dijo en voz baja. Un hijo, una familia, una razón para querer ser mejor. Ahora lo tienes, le dije, apoyándome en él. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ello? Amaros a los dos con locura, respondió inmediatamente. Protegeros a los dos sin condiciones e intentar cada día ser el hombre que os merecéis. Es lo único que siempre he querido. Me giró entre sus brazos y me acarició la cara con las manos. Te quiero, Paige Wolf, más de lo que creía capaz de querer a nadie. Cogiste a un hombre destrozado y le diste una razón para vivir, algo más allá del poder y la venganza. Me diste esperanza. No estabas destrozado, le corregí en voz baja. Estabas herido. Hay una diferencia. Las cosas rotas no se pueden arreglar. Las cosas heridas pueden curarse. Entonces me alegro de haberte tenido para ayudarme a curarme. Mientras estábamos allí, bajo la suave luz de la habitación infantil, con nuestra hija durmiendo plácidamente a nuestro lado, pensé en el viaje que nos había traído hasta allí, el matrimonio concertado que había parecido una prisión, las acusaciones que casi nos habían destruido, la lenta y dolorosa reconstrucción de la confianza y el amor. No había sido fácil. Hubo momentos en los que pensé que no sobreviviríamos, cuando el daño parecía demasiado grande para superarlo, pero sobrevivimos. Luchamos por nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro futuro. Y ahora, mirando al hombre que me abrazaba como si fuera preciosa, que amaba a nuestra hija con feroz devoción, que se esforzaba tanto por ser mejor que su pasado, supe que todo había valido la pena. Esto era lo que había elegido cuando caminé hacia el altar. No el romance de cuento de hadas, sino el verdadero y difícil trabajo de construir una vida con alguien, de elegirlo cada día, incluso cuando era difícil, de creer en las posibilidades incluso cuando el presente parecía sombrío. Gracias, susurró Preston contra mi cabello. ¿Por qué? Por elegirme, por quedarte, por darme esta familia, por ser la persona más fuerte que conozco. Gracias por elegir ser mejor, respondí. Por elegirnos a nosotros en lugar del veneno de tu padre, por elegir el amor en lugar del miedo. Nos quedamos allí, en un cómodo silencio, hasta que Lily se movió, haciendo esos pequeños ruidos que significaban que pronto se despertaría. Juntos nos acercamos a su cuna. Ambos alcanzamos a nuestra hija, nuestro milagro, nuestra prueba de que el amor era más fuerte que las mentiras. La vida con un recién nacido era caótica y agotadora, y absolutamente perfecta. Lily era una bebé exigente, quería que la cogieran en brazos constantemente, mamaba con frecuencia y dormía en intervalos cortos, lo que nos dejaba a Preston y a mí perpetuamente agotados. Pero éramos felices, genuinamente felices, de una manera inesperada que nunca había imaginado. Durante esos meses oscuros de mi embarazo, Preston se volcó en la paternidad con la misma intensidad con la que se volcaba en todo. Investigó obsesivamente los hitos del desarrollo, leyó libros sobre crianza de principio a fin y abordó cada nueva fase con una preparación cuidadosa. Cuando Lily empezó a comer alimentos sólidos a los 6 meses, consultó con nutricionistas y preparó él mismo purés orgánicos. Estaba paranoico con que cualquier cosa artificial entrara en contacto con su organismo. Ya sabes, puedes relajarte de vez en cuando, le tomaba el pelo, viéndole esterilizar los biberones por tercera vez ese día. Ella es resistente. Un poco de suciedad no la matará. Soy consciente de las estadísticas sobre mortalidad infantil, respondía él con seriedad. No voy a correr riesgos. Era a la vez entrañable y exasperante, pero yo entendía el origen de su sobreprotección. Había perdido tanto tiempo dudando de su existencia, dudando de mí,
Ahora intentaba compensar esos meses perdidos siendo el padre más atento posible. Preston, le dije con suavidad, quitándole el biberón de las manos. Eres un padre maravilloso, pero no tienes que ser perfecto para ser lo suficientemente bueno. Lily no necesita que seas perfecto, solo necesita que estés presente. Me miró de verdad, y parte de la tensión de sus hombros se alivió. Me aterra fallarle. Admitió que de alguna manera repetiría los errores de mi padre sin darse cuenta. No lo harás. ¿Sabes por qué? Le puse la mano en la espalda de Lily, que dormía apoyada en mi hombro. Porque tú eras consciente del peligro, tu padre no. Él disfrutaba causando dolor. Tú estás intentando evitarlo activamente. Esa conciencia de ti mismo marca la diferencia. ¿Cómo he tenido tanta suerte de encontrarte?, murmuró, acercándome a él con cuidado de no despertar a nuestra hija. Tú no me encontraste. Nosotros fuimos unidos. Se lo recordé con una sonrisa. El mejor matrimonio concertado de la historia. Para entonces, nuestras familias ya habían aceptado completamente a Lily. Cualquier rumor sobre su legitimidad se acalló con la prueba de paternidad y la evidente devoción de Preston. Mi madre nos visitaba cada semana, ayudaba con Lily y me enseñaba sutilmente las cosas que le hubiera gustado saber cuando era madre joven. La madre de Preston, Eleanor, también se implicaba mucho. Su frialdad inicial se había desvanecido por completo. «Tiene tus ojos», observó Eleanor una tarde, mientras sostenía a Lily con facilidad. «Esos ojos de lobo. Mi marido los tenía. Mi hijo los tiene. Ahora mi nieta. Son muy característicos. Tiene la determinación de Paige», añadió Preston, observando cómo su hija agarraba el dedo de Eleanor con una fuerza impresionante. «Ya sabe lo que quiere y no lo soltará hasta conseguirlo». «Bien», dijo Eleanor con firmeza. «Las mujeres lobo tienen que ser fuertes. Dios sabe que los hombres de esta familia lo necesitan». Eran momentos como estos los que me hacían sentir agradecida por cómo habían salido las cosas. A pesar del doloroso comienzo, habíamos construido algo real, algo duradero. Nuestras familias se habían fusionado, no solo por obligación legal, sino por una conexión genuina. Pero aún quedaban fantasmas a los que enfrentarse. 6 meses después del bautizo de Lily, Preston llegó a casa temprano del trabajo, con expresión preocupada. Ya había aprendido a interpretar sus estados de ánimo. Sabía cuando algo le preocupaba. «¿Qué ha pasado?», le pregunté, cogiendo su chaqueta mientras él levantaba a Lily y enterraba la cara en su suave cabello. «He encontrado algo entre los papeles de mi padre», dijo con voz apagada. «Algo que creo que deberías ver». Había estado revisando los viejos archivos de Cyrus, como parte de su esfuerzo por convertir el negocio en una operación legítima. Lo que encontró fue una carpeta marcada como seguros, y dentro había cartas. Cartas de Cyrus al Dr. Simmons, en las que detallaba el plan para convencer a Preston de que era estéril. «Escucha esto», dijo Preston, con la voz temblorosa mientras leía en voz alta. «Mi hijo nunca debe conocer la felicidad. Nunca debe tener la familia que a mí me fue negada. La muerte de su madre durante el parto fue una maldición, y él debe cargar con esa maldición para siempre. Dile que es estéril. Hazle creerlo tan profundamente que destruirá cualquier posibilidad de formar una familia». Me sentí mal. La profundidad de la crueldad de Cyrus, la malicia deliberada detrás de la mentira era abrumadora. «Quería que estuvieras solo», dije en voz baja. «Quería que sufrieras. Quería que me convirtiera en él». Preston me corrigió, colocando a Lily en su corralito. Amargado, aislado, incapaz de amar, y casi le di lo que quería. Me miró con ojos atormentados. «Cuando me dijiste que estabas embarazada, mi primer instinto no fue la alegría, fue la rabia. Estaba tan dispuesto a creer lo peor que ni siquiera consideré otras alternativas. Eso es lo que me hizo Paige. Me programó para destruir mi propia felicidad». «Pero no lo hiciste», le recordé, tomándole las manos. «Sí, dudaste de mí. Sí, me hiciste daño. Pero no nos destruiste. Cuando te enfrentaste a la prueba de que te habías equivocado, lo aceptaste. Te disculpaste. Cambiaste.
Tu padre nunca hizo nada de eso. Estuve a punto de hacerlo. Sin embargo, se le quebró la voz. Si hubiera sido un poco más como él, lo habría hecho. No pudo terminar. Pero yo sabía que me habría matado. Ese era el castigo por la infidelidad en nuestro mundo. Y Preston había sido educado en esa tradición. Pero tú no, dije con firmeza. Eso es lo que importa. Elegiste la misericordia sobre la crueldad, el amor sobre la venganza. Elegiste ser mejor que tu padre, Preston. No dejes que su veneno te quite ese logro. Me atrajo hacia él, aferrándose a mí como si fuera su ancla. Quiero quemar estas cartas. Todas ellas. No quiero ningún rastro de su odio. Entonces quémalas. Pero primero, léelas todas. Entiende exactamente lo que hizo. Así podrás estar seguro de que nunca lo repetirás. Pasamos esa noche revisando cada carta, cada prueba de la crueldad de Cyrus. Fue doloroso ver la malicia deliberada plasmada en blanco y negro. Pero también fue liberador, porque demostró lo que siempre había sabido. Preston no se parecía en nada a su padre. Mientras Cyrus se deleitaba causando dolor, Preston luchaba contra su propia capacidad para hacerlo. Mientras Cyrus abrazaba su oscuridad, Preston luchaba por alcanzar la luz. Cuando terminamos de leer la última carta, Preston encendió la chimenea y las arrojó a las llamas una por una, viendo cómo las palabras de su padre se convertían en cenizas. Por fin, dijo cuando la última carta se incendió, ya no voy a dejar que controle mi vida. Esa noche, después de que Lily se durmiera, Preston me hizo el amor con una ternura que me hizo llorar. Me sentí renovada, comprometida a construir nuestro futuro en lugar de estar obsesionada con su pasado. Te quiero, me susurró al oído. Quiero a nuestra hija. Amo nuestra vida. Y nunca más la daré por sentada. Lo sé, le susurré. Yo también te amo. Las estaciones cambiaron y Lily pasó de ser un bebé a una niña curiosa que había heredado tanto nuestra terquedad como la determinación de Preston. Verla dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras, desarrollar su propia personalidad era una alegría que nunca se agotaba. Dada, decía, extendiendo los brazos hacia Preston con absoluta confianza en que él la cogería. Y él siempre lo hacía, levantándola con una sonrisa y haciéndola girar hasta que ella chillaba de alegría. El frío y controlado ejecutor se derretía por completo ante su hija, y todos los que lo conocían podían verlo. Te ha ablandado, bromeó Marcus un día durante una reunión de negocios que se vio interrumpida por la llegada de Lily, que se había escapado de su niñera. Me ha humanizado, corrigió Preston, sin molestarse en ocultar su sonrisa, mientras Lily se subía a su regazo y se quedaba dormida contra su pecho. Hay una diferencia. Yo observaba desde la puerta, con la mano apoyada en mi vientre, donde crecía un nuevo secreto. Habíamos estado intentando tener un segundo hijo, porque queríamos que Lily tuviera un hermano. Y justo ayer volví a ver esas dos líneas rosas, esta vez con alegría en lugar de terror. Aún no se lo había dicho a Preston, porque quería saborear la noticia en privado un poco más. Pero al verlo con Lily, al ver la delicadeza con la que le cambiaba de posición para que estuviera cómoda, el suave beso que le daba en el pelo, supe exactamente cuál sería su reacción. Pura alegría sin adulterar. Esa noche, después de acostar a Lily, encontré a Preston en su estudio revisando informes de negocios. Levantó la vista cuando entré y su expresión se suavizó de inmediato. ¿Va todo bien?, preguntó, dejando a un lado su trabajo. Mejor que bien. Me senté en su regazo, ahorcajada sobre él, con las manos en sus hombros. Tengo noticias. Sus manos se posaron en mis caderas y sus ojos buscaron los míos. Espero que sean buenas noticias. Las mejores. Le cogí la mano y la puse sobre mi vientre. Estamos embarazados otra vez. Durante un momento, se limitó a mirarme, asimilando la información. Entonces, su rostro se iluminó con tal alegría que me dejó sin aliento. ¿De verdad? ¿Estás segura? Hice 3 pruebas para estar segura, le confirmé, riendo mientras él me atraía hacia sí y enterraba la cara en mi cuello. Gracias, susurró. Gracias por darme esta familia, por darme otra oportunidad de ser padre desde el principio.
Cállate, le dije, silenciándolo con un beso. No tienes que darme las gracias. Hemos hecho este bebé juntos, igual que hicimos a Lily, igual que estamos construyendo esta vida juntos. Esta vez lo haré bien, prometió. Estaré ahí en cada momento, en cada cita con el médico, en cada síntoma, en cada hito. Voy a apreciar cada segundo porque sé lo valioso que es. Sé que lo harás. Y así fue. Este embarazo no se parecería en nada al primero. Sin acusaciones, sin frialdad, sin dudas, solo dos personas que se amaban preparándose para dar la bienvenida a una nueva vida. El embarazo fue, efectivamente, completamente diferente. Preston estaba atento sin ser autoritario, me apoyaba sin controlarme. Asistió a todas las citas, hizo preguntas informadas y llevó un diario detallado de mis síntomas y del desarrollo del bebé. Leyó libros sobre el embarazo con la misma intensidad con la que antes leía los informes de negocios, preparándose para ser el compañero que yo había necesitado la primera vez, pero que no había tenido. ¿Cómo te sientes?, se convirtió en su pregunta constante, formulada con genuina preocupación e interés. Cansada, con náuseas y feliz, era mi respuesta habitual. Le dijimos a Lily que iba a ser hermana mayor cuando yo estaba de 3 meses. Con casi 2 años, no lo entendía del todo, pero estaba emocionada con el bebé y la barriga de mamá, y le gustaba hablarle, contándole a su futuro hermanito sobre sus juguetes y sus comidas favoritas. ¿Ya viene el bebé?, preguntaba esperanzada cada pocos días. Todavía no, cariño, le respondía. El bebé primero tiene que crecer más. Como yo. Exactamente como tú. Tú también estuviste en la barriga de mamá. Y creciste hasta que estuviste lista para salir y conocernos a papá y a mí. Preston había empezado a grabar estos momentos, con el deseo de capturar cada parte de este embarazo que se había perdido la primera vez. Nuestra casa estaba llena de sus fotos y videos. Lily besando mi barriga. La mano de Preston extendida sobre mi creciente barriga. Yo, radiante de felicidad como nunca lo había estado durante el embarazo de Lily. Quiero recordarlo todo, me explicaba cuando le tomaba el pelo por su obsesión por documentarlo todo. Cada momento de la preparación para dar la bienvenida a nuestro hijo. ¿Cómo sabes que es un niño? Habíamos decidido esperar y descubrir el sexo al nacer. Es solo una sensación. Sea como sea, seré feliz. Pero creo que Lily necesita un hermanito al que mandar. Tenía razón. Cuando nuestro hijo, Jackson Cyrus Wolf, llamado así por mi padre y el de Preston, recuperando el nombre de sus oscuras asociaciones, nació en una brillante mañana de septiembre. Lily le echó un vistazo y declaró que era mi bebé. Tienes que compartirlo con mamá y con tu hermana. Preston le dijo con delicadeza mientras ella intentaba subirse a mi cama del hospital para estar más cerca de su hermano. Mi bebé, insistió obstinadamente, acariciando la diminuta mano de Jackson con sorprendente delicadeza. Preston me miró por encima de su cabeza y ambos sonreímos ante el amor instantáneo y feroz de nuestra hija por su hermano. Lo hemos hecho bien, dijo en voz baja. Así era, estuve de acuerdo, mirando a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro futuro. Realmente lo habíamos hecho bien. Los años siguientes estuvieron llenos del hermoso caos que supone criar a dos niños pequeños. Lily era la hermana mayor protectora, siempre cuidando de Jackson, enseñándole cosas, incluyéndolo en sus juegos. Jackson era más tranquilo que su hermana, más reflexivo, con la intensa concentración de Preston y mi tendencia a observar antes de actuar. Preston siguió transformando el negocio, alejándose poco a poco de las operaciones ilegales y acercándose a las empresas legítimas. Era un trabajo delicado y peligroso. Algunos de los antiguos se resistían y había amenazas de organizaciones rivales que veían el cambio como una debilidad. Pero Preston lo manejó todo con la brillantez estratégica que le había hecho poderoso en primer lugar. 5 años más, me dijo una noche mientras veíamos dormir a nuestros hijos. 5 años más y todo será limpio, legal, algo que puedan heredar sin vergüenza. Y si lleva más tiempo, pues llevará más tiempo. Pero les construiré un legado del que puedan estar orgullosos, Paige. Esa es mi promesa, para ellos y para ti. Cumplió esa promesa.
Cuando Lily tenía 7 años y Jackson 5, Preston completó oficialmente la transición. La organización Wolf era ahora totalmente legítima. Inmobiliaria, inversiones, tecnología, startups. El imperio que su padre había construido sobre el miedo y la violencia se había transformado en algo que operaba a la luz del día. Lo celebramos con una tranquila cena familiar, solo nosotros cuatro, reconociendo la importancia de lo que Preston había logrado. ¿Por qué está papá tan contento?, preguntó Jackson, mirando a su padre con ojos solemnes. Porque papá ha trabajado muy duro para mejorar las cosas, le expliqué. Ha cambiado algo que no era tan bueno en algo realmente bueno. Eso merece una celebración. ¿Como cuando yo limpio mi habitación?, preguntó Lily. Exactamente igual, pero a una escala mucho mayor, respondió Preston con una sonrisa, sentándola en su regazo. Más tarde, después de acostar a los niños, Preston y yo nos quedamos en el balcón, contemplando las luces de la ciudad. Gracias, dijo en voz baja. ¿Por qué? Tú hiciste todo el trabajo, por creer que podía ser mejor, por no rendirte conmigo cuando te di todas las razones para hacerlo, por mostrarme por qué valía la pena luchar. Se volvió hacia mí y me tomó el rostro entre las manos. Antes de conocerte, Paige, yo era un hombre sin propósito. Tenía poder, dinero y éxito, pero ninguna razón para ello. Tú me diste un propósito. Me diste una familia que proteger, hijos por los que construir algo, un futuro en el que creer. Tú también me diste esas cosas, dije, inclinándome hacia él. Un matrimonio real, amor verdadero, una relación que nunca esperé encontrar en una unión concertada. Nos dimos mutuamente lo que necesitábamos, Preston. Eso es lo que hace que esto funcione. Te amo, dijo. Las palabras que me decía todos los días, sin dar por sentado que yo lo sabía. Yo también te amo, respondí. La respuesta que siempre fue verdadera seguiría siéndolo. Nuestro matrimonio concertado, nacido de la estrategia y la obligación, se había convertido en algo que ninguno de los dos esperaba. No era el romance de cuento de hadas de las películas y los libros. Había habido demasiado dolor, demasiadas luchas, demasiados momentos en los que todo podría haberse desmoronado. Pero era real, era nuestro y lo era todo. Mientras estábamos allí, en el aire fresco de la tarde, con los brazos de Preston alrededor de mí y nuestros hijos durmiendo plácidamente en casa, pensé en la chica que había sido el día de mi boda, con 23 años, caminando por el pasillo hacia un desconocido, armada solo con la formación y la determinación de sacar el máximo partido a lo que se le había dado. Estaría orgullosa de lo que habíamos construido, pensé, orgullosa de la mujer en la que me había convertido, de la familia que había creado, del amor que había encontrado en el lugar más inesperado. ¿En qué piensas?, preguntó Preston, con la barbilla apoyada en mi cabeza. ¿Cuánto hemos avanzado?, respondí. Desde aquella primera noche en la que me dijiste que eras estéril y que nunca tendríamos hijos, hasta ahora, con 2 hijos preciosos y un tercero en camino. Se quedó quieto. ¿Qué? Me reí, girándome entre sus brazos. Sorpresa. Me enteré esta mañana. Estoy de 8 semanas. La alegría en su rostro, mezclada con sorpresa y asombro, nunca pasaba de moda. Este era nuestro 5º embarazo. Después de Jackson, habíamos tenido 2 hijos más, gemelas a las que llamamos Grace y Hope. Y ahora, al parecer, íbamos a añadir un 6º miembro a la familia Wolf. ¿Cómo sigues haciéndome esto?, preguntó, acercándome a él. Mi corazón no puede aguantar mucho más. Tu corazón es infinito, le dije en broma. Amas completamente a cada uno de nuestros hijos. Siempre hay espacio para uno más. ¿Estamos intentando formar un equipo de béisbol? Al parecer sí. Apoyé la cabeza contra su pecho, escuchando los latidos de su corazón, fuertes y constantes. ¿Eres feliz? Más feliz de lo que jamás pensé que sería posible, dijo simplemente. Me has dado todo, Paige. Una familia, un propósito, una razón para ser mejor de lo que era. ¿Cómo podría no estar feliz? Y mirando a este hombre, este antiguo matón, que estaba convencido de que nunca tendría hijos,
que casi lo destruyó todo por una cruel mentira, que luchó tan duro para ser digno de la familia que le habían dado. Sentí la misma felicidad abrumadora. Nuestra historia no había sido fácil. Había estado llena de dolor y malentendidos y momentos en los que pensé que no sobreviviríamos. Pero habíamos sobrevivido. Habíamos luchado por nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro futuro. Y ahora, de pie en este balcón con nuestros hijos durmiendo dentro y una nueva vida creciendo dentro de mí, sabía con absoluta certeza que cada momento difícil había valido la pena. Porque esta familia, este amor, esta hermosa vida que habíamos construido juntos, lo era todo. Y no cambiaría ni un solo momento del viaje que nos había traído hasta aquí.